¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos cómo nace el equipo de Triple H, guerreros fracturados que luchan cada uno por motivaciones distintas, mientras Yagasaki encuentra su impulso en Bell para utilizar sus poderes. Veremos cómo la justicia puede tener distintos puntos de vista y un ideal tan fuerte que llega a romper la mente, con varias subtramas y personajes que llegan a su final. En este arco llamado Proyecto de Ley de Emergencia de la ciudad de Bupa lo vamos a saber, y este es el resumen. Más tarde en la estación, Bell habla con una anciana que se mandó a revisar para comprobar que no tuviera una rana frenética. Entre ella y Yagasaki ya existe una cercanía evidente. Se nota en cómo se hablan y bromean con naturalidad, acordando verse más tarde en una tienda de videojuegos, un plan que ambos esperan con ganas. Cuando llegan, empiezan a buscar un juego para disfrutar juntos. Bell le agradece por hacerlo posible, porque por fin podrán compartir algo así. Yagasaki se ve realmente animado, recomendándole títulos que cree que le gustarán, sonriendo de verdad. Mientras hacen fila para pagar, un chico intenta colarse. Yagasaki le reclama, pero el tipo solo responde que son molestos y se va sin más. Al salir de la tienda, Yagasaki y Bell caminan tranquilos. Ella le recuerda que se desmayó después de disparar en un combate reciente y que fue ella quien lo llevó a casa antes de irse a trabajar al día siguiente. Yagasaki le dice que no se preocupe, pero admite que lo ocurrido con ese chico convertido en fracturado lo hizo pensar. Descubrió que el punto débil del enemigo era un llavero que había recibido de una chica. Eso lo lleva a considerar que los fracturados no son simples monstruos, sino seres sensibles y trágicos. Bell, sin dudar, le dice que si algún día él se convierte completamente en uno, le disparará. Yagasaki, sorprendido, responde con una sonrisa diciendo que eso le parece bien. Él toma su mano y le dice que quiere valorar cada segundo que pasen juntos. Esa idea lo hace sentirse bien. Bell también lo siente así. Sin embargo, ese momento se rompe cuando el chico de antes aparece de nuevo. Los enfrenta diciendo que no puede controlar su enojo, que por culpa de ellos perdió las ganas de jugar y que ahora se siente arruinado. Exige que asuman la responsabilidad por hacerlo sentirlo así. Yagasaki intenta calmarlo, se disculpa por lo ocurrido en la tienda, pero el chico sigue, acusándolos de ser una de esas parejas que creen que todo gira a su alrededor. Dice que todavía no recupera su ánimo. De repente, sin aviso, Yagasaki se transforma y golpea la cabeza del chico contra el suelo. Bell se queda paralizada, luego corre para detenerlo. El chico, ahora asustado, huye quejándose del dolor. Yagasaki mira su mano, sorprendido. No lo planeó, fue un impulso. Se pregunta si en ese momento realmente iba a dispararle. Eso lo deja inquieto. En ese instante suena su teléfono. Es Misogi, que le pide verse ahora mismo. Aún afectado, Yagasaki acepta. En las nuevas oficinas de Triple H, Misogi lo recibe y se disculpa por llamarlo así. Le muestra el lugar con orgullo, diciendo que ahora tienen más recursos gracias a sus actividades como héroes. Yagasaki reconoce que son afortunados, pero pregunta por qué lo llamó. Misogi le dice que el equipo le contó que decidió irse. Él lo confirma. Entonces Misogi le advierte que debe tener cuidado. Sabe que Yagasaki no controla completamente su transformación, porque no entiende qué lo impulsa a convertirse en fracturado. Además, tras analizar su renacuajo, concluyó que si los miembros de Triple H pierden el control, serían mucho más peligrosos que otros fracturados, debido a su largo tiempo de incubación. Para convencerlo de quedarse, le dice que no hay una sola razón correcta para luchar. Algunos lo hacen por el mundo, otros por alguien que aman, y ambas razones son válidas. Le propone seguir siendo compañeros, insistiendo en que aún tiene un lugar en el equipo, pero Yagasaki se niega. Explica que en esa pelea entendió que no puede usar su poder dentro de Triple H. Ese lugar no es para él, por eso se va. Le agradece por todo, pero se despide con firmeza. Antes de que se marche, Misogi lo ataca usando su poder, implantando recuerdos en su mente. Yagasaki ve un Misogi más joven, obsesionado con un héroe que admiraba profundamente, pero ese héroe fue destruido y otros se burlaron de él, diciéndole que si estaba tan molesto llamara a su héroe. En lugar de rendirse, eso lo impulsó a cambiar. Decidió convertirse en alguien que transformara el mundo por su cuenta. Yagasaki logra liberarse de ese poder. Misogi le dice que aunque antes creyó en héroes, entendió que no existen, pero eso no lo desanimó. Suave Shamohashi dice que eso lo llevó a convertirse en alguien capaz de salvar a cualquiera. Ahora, como guerrero fracturado, vendió su alma a la justicia. Misogi insiste en que Yagasaki debería usar su poder para el bien, pero este lo ve como manipulación. Le pide que se aleje, diciendo que su idea de justicia parece más una creencia impuesta que algo real. Al final, Misogi lo deja ir, pero le dice que si realmente
realmente es una buena persona volverá algún día. Yagasaki se va y se nota que eso afecta a Misogi. Después, los miembros de Triple H llegan a las nuevas oficinas. Es la primera vez que las ven. Misogi, más calmado, les muestra estadísticas y resultados. Según sus análisis, el siguiente paso es convertir a Triple H en algo más grande, una organización capaz de cambiar el mundo. En ese momento, decenas de personas entran a la oficina. Son voluntarios que quieren sumarse a la causa, motivados por lo que ha hecho Triple H. Pero tal como Yagasaki ya había advertido, todo empieza a sentirse más como una secta que como un grupo de héroes. Misogi lo recibe con una sonrisa tranquila, mientras los miembros originales se miran entre ellos, emocionados por lo que está pasando. Con el paso del tiempo, cada integrante de Triple H empieza a vivir su propio sueño, aprovechando la fama y el reconocimiento que ganaron. Y Mashika se convierte en una modelo muy popular, no solo por ser heroína, sino también por su apariencia y carisma. Ahora tiene un productor que maneja su carrera y su imagen aparece en todas partes. Taro, por su lado, encuentra su espacio en redes sociales, haciendo transmisiones y videos donde habla de su vida diaria, pero también de temas más profundos como su naturaleza de fracturado y su transformación. Mientras tanto, Haruto también gana fama haciendo comerciales de bebidas, aunque siente que su vida no ha cambiado realmente. Yuma, en cambio, está siendo entrevistada por nuevos miembros del grupo, estudiantes universitarios emocionados por trabajar como voluntarios sin recibir pago. Durante la entrevista, Yuma menciona a Yagasaki y esa chica lo llama un fracasado que huyó por miedo. Yuma, claramente molesta, la interrumpe y lo defiende, dejando claro que no es nada de lo que dicen. La chica, avergonzada, se disculpa y cambia de tema, llevándola a su nueva oficina. Al mismo tiempo, Misogi presenta una conferencia sobre lo que llama la nueva teoría de la paz. Explica que todo comienza con el deseo y que las ranas frenéticas son atraídas por esos deseos intensos que las personas guardan. Sin embargo, la transformación en fracturado no ocurre de inmediato. Primero, hay un proceso de incubación que puede tardar bastante tiempo. Alguien del público levanta la mano y pregunta si, según esa teoría, podría haber personas en proceso de convertirse en fracturados sin saberlo. Misogi asiente y responde que la mejor forma de evitar eso es vivir con calma, evitando emociones extremas que puedan detonar el cambio. Propone una sociedad donde se respete tanto los sentimientos como a las personas, creando un ambiente estable que prevenga la aparición de fracturados. Según él, ese sería un verdadero estado de paz donde incluso se podría eliminar la amenaza de las ranas frenéticas. Pero no todos están de acuerdo con esa idea. En las noticias, un ministro anunció un nuevo proyecto de ley que permitirá inspeccionar a las personas en busca de anomalías, con el objetivo de identificar posibles fracturados antes de que se transformen. Este plan también incluye a los miembros de Triple H, ya que según el gobierno son los objetivos más principales por su naturaleza. Esto genera polémica y muchos empiezan a cuestionar si realmente se trata de proteger a la sociedad o de controlar y oprimir a los fracturados. Mientras todo esto ocurre, Yagasaki está perdido en sus pensamientos. Recuerda su última cita con Bell y no logra entender qué le pasó en ese momento en el que perdió el control y su transformación apareció sin aviso. Se siente culpable y piensa en cómo podría disculparse con ella. En ese instante, Bell aparece frente a él. Yagasaki se queda sin palabras, pero ella, tranquila como siempre, le pregunta si ya está mejor. Él asiente y Bell le propone que finalmente prueben los juegos que compraron ese día. Le sugiere ir a su casa por la noche para jugar. Yagasaki acepta, aunque incómodo por lo ocurrido. Mientras caminan, hablan sobre las nuevas políticas del gobierno, especialmente la idea de poner en cuarentena a personas que tengan renacuajos dentro de ellos. Bell le pregunta si de verdad es posible detectar a alguien en proceso de incubación. Yagasaki responde que no está seguro, pero cree que podría ser cierto, ya que Misogi no tendría razones para mentir. Aún así, admite que si eso es verdad, los fracturados como ellos serían aún más rechazados. Bell muestra preocupación y Yagasaki lo nota. Cuando le pregunta qué pasa, ella responde con sinceridad. Está preocupada porque él es su novio. Eso lo toma por sorpresa, pero también le da algo de alivio saber que ella sigue a su lado. Mientras pasan cerca de un casino, presencian una escena impactante. Un hombre que ha perdido repetidamente y se ha quedado sin dinero termina transformándose en el jugador fracturado Dopashiten tras otra derrota. La criatura empieza a escupir esferas que destruyen todo a su paso, matando a varias personas. De repente, su cabeza explota, dejando a todos en shock. Yagasaki interviene de forma discreta sin llamar la atención. Después de eso, le dice a Bell que deberían irse de inmediato. Con todo lo que está pasando, ya no es posible tener una cita normal afuera. Ella asiente y ambos se alejan rápido del lugar.
lugar. Poco después, Doku llega murmurando que recibe una señal en su cerebro cada vez que Yagasaki dispara. Es un efecto secundario de su conexión con él, que lo prepara para comer. Aún así, Doku se queja ya que justo iba a tener una cita con Minmi. Finalmente, Yagasaki y Bell llegan al apartamento de ella, se acomodan en el lugar y Bell le pregunta si quiere algo de beber, pero Yagasaki no puede dejar de pensar en el poco tiempo que siente que le queda junto a ella. Cada segundo a su lado le parece valioso, pero también le duele, porque sabe que su condición como fracturado podría separarlos en cualquier momento. En ese instante de vulnerabilidad, Yagasaki abraza a Bell con fuerza. Ella, sorprendida, le pregunta qué juego quiere probar, pero se nota que no está pensando en ninguno de los que compraron. Sus deseos aumentan, pero de repente, Yagasaki parece estar al borde de perder el control otra vez. Bell lo percibe y lo aparta, diciendo que tiene miedo. Yagasaki se detiene, consciente de que ya no puede controlarse del todo. La mirada de Bell mezcla preocupación, tristeza y algo de miedo. Yagasaki se observa en el espejo, nota las manos temblorosas de ella y solo puede pensar que lo que tiene enfrente es un monstruo. Bell le pide perdón, pero Yagasaki no sabe qué decir, solo alcanza a decir lo siento antes de salir corriendo del apartamento. Mientras corre, su mente se desborda. Esto es lo peor que podía pasar. A pesar de haber tomado la Dung Ball, su transformación como fracturado avanza más rápido y no logra detenerla. Solo quiere que nadie lo vea, pero cada vez que piensa en Bell, siente que pierde más el control. Justo cuando está por transformarse por completo, alguien lo detiene y lo deja inconsciente. Al despertar, se da cuenta de que fue Yuma quien lo ayudó. Yagasaki, confundido, pregunta qué pasó. Yuma le explica que iba camino a recoger a su compañera Minmi cuando lo encontró frente a su casa en un estado crítico. No podía dejarlo así que lo metió. Yagasaki le agradece y Yuma, algo nerviosa, dice que fue coincidencia. Aún así, logró frenar su transformación porque a ella le está pasando algo parecido. Le propone ayudarlo a sanar, ya que cuando vuelve a la normalidad, el dolor en el cuerpo es fuerte. Yagasaki acepta y se quita la camisa. Yuma se queda un momento mirándolo, pero evita su mirada cuando él pregunta qué ocurre. Le pide que se acueste y empieza a masajear sus músculos tensos. Mientras lo hace, le pregunta quién es Bell, ya que Yagasaki mencionó ese nombre al desmayarse. Él responde con sinceridad, es alguien importante para él. Yuma entiende y él dice que como fracturados, la gente normal los mira con miedo. Yagasaki se acomoda para que ella siga, pero el ambiente se vuelve tenso. Yuma empieza a recordar cuando lo conoció, cómo sus palabras la impactaron, cómo le parecieron sinceras y directas. Yagasaki le agradece, pero ella va más allá. Lo abraza y con lágrimas le confiesa que él fue la razón por la que siguió en Triple H. Cuando no lo vio allí, sintió un vacío fuerte. Incluso dice que si la gente normal no puede entenderlos, tal vez ellos sí puedan hacerlo entre sí. Yagasaki se queda sin reacción, sin saber qué decir. Yuma lo abraza con más fuerza, pero en ese momento Doku entra interrumpiendo todo. Acaba de tener una cita con Minmi y ella pregunta qué estaba pasando. Yuma evita el tema y dice que solo estaba ayudando a curar a Yagasaki. Luego se disculpa explicando que al usar sus poderes no puede controlar bien sus emociones. Yagasaki le agradece, pero al irse no deja de pensar en lo que acaba de pasar. En otro lugar, Misogi aparece rodeado de sus seguidores, dando un discurso sobre los derechos humanos y la vulnerabilidad frente al nuevo proyecto contra los fracturados. Mientras tanto, Haruto sigue en su apartamento, sin haber cambiado realmente. Está tirado, pero al ver su comercial en televisión, se motiva un poco. Piensa en rehacer su vida, pero recuerda que lleva meses sin trabajar. Entonces revisa su cuenta y descubre que tiene millones de yenes. Con una nueva esperanza, decide que es momento de cambiar y que tal vez pueda volver a ver a su hija. Por otro lado, Kida disfruta de su fama rodeado de chicas que lo admiran, aunque queda claro que su fama le está surgiendo efecto. Mientras tanto, Imashika presenta su nuevo álbum de fotos. Tiene muchos más fans. En medio del evento, un hombre se acerca fingiendo admiración, pero de repente intenta apuñalarla. Él la acusa de lucrarse con la muerte de otros, diciendo que su hijo murió en el festival. Su hijo era el caballero fracturado. Imashika, llorando, le dice que si cree que eso compensa algo, entonces que la apuñale. Le asegura que ella no es diferente a su hijo, pero no tuvo otra opción. Lo hizo para salvar otras vidas. El hombre, confundido, no sabe cómo reaccionar y termina rindiéndose. Imashika sigue llorando mientras la sacan del lugar, pero cuando se aleja, empieza a reírse. Su asistente le pregunta por qué, y ella responde que todo eso solo la llevará al éxito. Todo esto es visto por Roa en las noticias, quien ya decide quién será su próxima víctima.
problema. Tiempo después, Haruto logra reunirse con su ex esposa e hija. El encuentro es incómodo, pero él intenta mantener la calma. Dice que quiere empezar de nuevo, que ahora tiene un trabajo y dinero, pero su esposa no confía. Le pregunta si dejó el alcohol o si solo lo usa cuando necesita activar sus poderes. También le recuerda que su problema no era solo beber, sino escapar de todo. Él entiende que eso sigue siendo parte del problema. Por eso, la mejor decisión fue separarse. Con su descontrol por el alcohol, pudo incluso llegar a levantarle la mano a su hija. Haruto intenta justificarse diciendo que ahora es un héroe y que ha cambiado, pero su ex esposa no le cree. Le dice que aunque ahora actúe como héroe gracias al alcohol, para ella no ha cambiado nada y que así es imposible empezar de nuevo. Ella se dispone a irse, pero él la detiene llorando, suplicándole otra oportunidad. Le promete que si logra derrotar a todos los fracturados, entonces cambiará de verdad y cuando todo termine, el alcohol desaparecerá junto con sus poderes. Ella sigue dudándolo. Mientras tanto, Taro alcanza un nuevo nivel de fama. Ahora tiene su propio programa de televisión donde combate fracturados en vivo, convirtiéndose en una estrella. Gracias a eso cumple uno de sus mayores deseos, estar rodeado de mujeres. Con su forma de hablar y su actitud logra atraerlas y vivir relaciones pasajeras. Algo que se vuelve rutina después de cada transmisión, trayendo cada vez a una mujer diferente. Por otro lado, Imashika está en lo más alto. Se presenta en conciertos masivos con miles de fans corriendo su nombre. Su símbolo ya es reconocido en todos lados y su popularidad parece no tener límite. Mientras canta bajo las luces, siente que logró todo lo que quería. Todos los miembros de Triple H están viviendo sus sueños, pero en el ambiente hay una sensación rara, como si todo estuviera yendo demasiado bien. Luego aparece Misogi en un debate contra un político que impulsa la ley contra los fracturados. Misogi argumenta que esa ley es pura segregación racial, mientras el político insiste en que buscan proteger a la gente tanto fragmentados como potenciales, pero no pueden avanzar si no lo intentan. Sin embargo, Misogi afirma que tiene otra solución. Presenta unas Dumbbells genéricas que imitan el efecto de las que usan los fracturados, aunque todavía están en fase incompleta. Aún así, su funcionamiento deja sin palabras a los presentes, ya que ofrece una alternativa más pacífica. Gracias a eso gana el debate y la opinión pública se inclina a su favor. El gobierno, sin opción, retira el proyecto. Misogi celebra con sus seguidores, convencido de que está más cerca de convertirse en un verdadero héroe. Pero más que un héroe, está convencido de que su justicia cambiará el mundo. Su fervor está en lo más alto. Por su parte, Yagasaki sigue trabajando, pero no puede dejar de pensar en Bell. Con la existencia de estas nuevas esferas, cree que podría aprender a controlarse mejor y evitar que ella lo vea como un monstruo. También piensa en Triple H y se cuestiona si el camino que eligió realmente lo llevará a la felicidad. Su compañero de estación comenta que necesitan refuerzos por las protestas de Triple H y ya que él no quiere ir, Yagasaki va de inmediato. Enseguida, Misogi convoca una reunión masiva en una plaza. Miles de personas se reúnen pidiendo paz. Cuando aparece Triple H, el ruido crece. Tal como Yagasaki sospechaba, la escena parece más el inicio de una religión que la formación de un grupo de héroes. Más de 30.000 personas están presentes. Misogi toma la palabra y declara que está ahí para transmitir justicia al mundo. Entre la multitud, Roba-chan observa a Imashika con incomodidad, sintiendo que ese discurso lo señala como alguien fracturado que no tiene los requisitos para vivir. Piensa en cómo lo hará con Imashika. Mientras tanto, Yagasaki empieza a sentirse inquieto, como si algo no encajara. De repente, alguien lo llama por su nombre. Es Shiharu. Su presencia lo pone tenso. Yagasaki le pregunta qué hace ahí, pero Shiharu responde con otra pregunta, insinuando si le parece interesante Triple H. Yagasaki siente que algo anda mal y responde que ese no es el punto. Shiharu habla sobre cómo la gente sigue ideales ajenos creyendo que así será feliz, pero para él todo eso es absurdo. Le dice a Yagasaki tibio e incluso que le gustaría destruirlos a todos. Yagasaki reacciona sacando su arma y pidiendo apoyo. Le pregunta si investigó su pasado y Shiharu admite que sí. Incluso dice que le agrada más que los demás, pero nunca imaginó que Bell sería su detonante. Con una expresión inquietante le dice qué pasaría si la matara. Se pregunta cómo sería su fractura. Yagasaki comienza a perder el control. En ese momento llegan refuerzos e intentan detener a Shiharu, pero él solo se ríe. Revela que ha estado recolectando renacuajos para usarlos en un momento como este.
frente. De pronto, su halcón aparece sobrevolando la multitud, cargando bolsas llenas de esos renacuajos. En medio de la emoción del público, los renacuajos caen entre la gente. Sin tiempo para reaccionar, las personas empiezan a fusionarse, convirtiéndose en monstruos. El caos se desata. Estas criaturas atraen a otros, alimentadas por los deseos individuales de cada persona. Shiharu observa todo con calma y declara que no se trata de justicia ni felicidad. Para él, lo único importante es si algo resulta interesante. Y lo que está pasando sí que lo es. El pánico invade la plaza, la gente corre desesperada, mientras Yagasaki intenta procesar lo que ocurre. Pero antes de reaccionar, Shiharu desaparece entre la multitud. Roba-chan, por su parte, no entiende completamente lo que pasa, pero reconoce que es el momento perfecto para actuar según su propio plan. Triple H observa la destrucción, mientras Misogi intenta entender quién provocó todo esto. De repente, uno de los jóvenes que ayudaba al desarrollo de la cura entra en pánico y se transforma en un monstruo. Sin dudarlo, Misogi lo elimina al instante, afirmando con frialdad que los humanos que ya se convirtieron en fracturados son todos malvados. Luego toma el control de la situación y ordena al grupo que rescaten a los verdaderos humanos atrapados en medio del caos. Sin perder tiempo, el grupo empieza a eliminar a los monstruos con rapidez y precisión, moviéndose como si todo estuviera ya calculado. Mientras tanto, Yagasaki sigue sin encontrar el rastro de Shiharu y solo puede quedarse viendo cómo esas criaturas destrozan a la gente. Quiere intervenir, pero sabe que si se transforma, quedará expuesto como un guerrero fracturado y entonces no tendría ninguna posibilidad de seguir viviendo con Bell como si nada. En medio del caos alcanza a ver a una mujer junto a una niña. Es la ex esposa y la hija de Haruto. En ese instante entiende algo claro, que no debería necesitar una razón complicada para salvar a alguien, simplemente debe hacerlo. Haruto, por su parte, corre desesperado entre la multitud con una sola idea en la cabeza: encontrar a su familia con vida. Atraviesa monstruos sin detenerse, destruyendo todo a su paso. Yagasaki les grita a las dos que escapen, pero al intentar eliminar al fracturado, falla, y este no está interesado en Yagasaki, va por ellas. Finalmente Haruto llega y le estalla la cabeza, sin embargo empieza a perder el control. Al parecer mordieron a su ex esposa, y en un momento de completa locura y emoción desbordada intenta matar a su propia hija. La madre se interpone para protegerla y recibe un golpe fatal. Yagasaki entiende de inmediato que Haruto ya no va a poder volver a la normalidad. Con lágrimas de la niña de fondo, toma una decisión difícil: acabar con él para salvarla. Después de todo, ya no hay vuelta atrás, pero cuando todo termina, la niña queda sola, llorando sin entender nada. Le pregunta por qué pasó eso, por qué sus padres, justo ahora que estaban juntos otra vez. Yagasaki no tiene respuesta, no sabe qué decirle, ni siquiera sabe qué era lo correcto. Empieza a cuestionarse todo: si ese es el destino de quienes luchan por lo que quieren, si ese es el precio real, si la justicia tiene algún sentido. En otra parte de la ciudad, la masacre sigue avanzando. Entre los edificios destruidos y gente corriendo, Misogi se encuentra con Shiharu finalmente, que observa todo con una expresión casi fascinada. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Misogi lo enfrenta directamente y le pregunta si él fue quien liberó a las ranas frenéticas. Shiharu responde con una sonrisa, como si todo fuera obvio, diciendo que sí, que todo esto le parece increíble. Explica que para él la verdadera justicia, como lo está viendo ahora mismo, es la violencia, que en el momento en que alguien pierde su propia idea de justicia es señalado como malvado, aunque ni siquiera entienda lo que hizo. Dice que la mayoría cree ser buena, pero no lo es, y que todo conflicto nace de allí. Según él, lo único que hizo fue sacar eso a la superficie. Misogi, mientras lanza un golpe de inmediato, le pregunta qué cree que es la vida. Shiharu responde sin dudar: arte. Y sin decir más, empieza el combate. Misogi ataca con todo, pero Shiharu lo provoca recordándole que todos los que confiaban en él han muerto, que su justicia terminó convirtiéndose en un enorme error. Misogi no acepta esa culpa, dice que no importa, que su deber es derrotarlo y exponerlo como el responsable de todo. Lanza otro ataque con firmeza, asegurando que su justicia no va a tambalear. Shiharu, entretenido por esa forma de pensar, se ríe y le dice que si realmente quiere mantener esa justicia, primero debe enfrentar la verdad. Entre risas le pregunta qué opina de sus propios seguidores, de los que murieron creyendo en él. Afirma que los pensamientos oscuros son los que realmente impulsan a los fracturados. Misogi, molesto, lo interrumpe. Dice que no le interesa seguir hablando, que él es un
un héroe, el más fuerte, y que esa es su razón para existir. Pero esas palabras no generan nada en Shiharu, que se aburre y decide liberar todo su poder, proclamando que él es más interesante. En otro punto, Yuma sigue rescatando sobrevivientes, moviéndose sin parar entre el desastre. De pronto recibe una llamada de Yagasaki. Él le pregunta con urgencia si puede salvar a alguien que ha perdido la cabeza, si puede hacer algo si el corazón ya dejó de latir. Yuma responde que no. Yagasaki llega al lugar y luego le pide que cuide a la hija de Haruto. Dice que él tiene algo más importante que hacer. Su decisión es clara: vengarlo. Aunque nunca estuvo de acuerdo con la idea de Triple H, lo que acaba de pasar no es un simple conflicto de ideales. Esto está mal sin discusión. Decidido, se dirige hacia donde está Shiharu, pero cuando llega, lo que encuentra lo deja sin palabras. Misogi ha sido completamente derrotado y crucificado. Mientras tanto, en otra zona del desastre, Taro e Mashika siguen eliminando a los fracturados que aparecen, y Mashika comenta que probablemente ese sea el final de Triple H. Aunque logren acabar con todos los infectados, esa sensación de vacío no va a desaparecer. Dice que ya no tiene motivación, que decidió retirarse. Para ella, ahora que es una idol, ya no necesita seguir siendo una heroína. Se va dejando a Taro solo. Sin embargo, se acerca alguien que pide ayuda. El chico le susurra algo y con rapidez Roba-chan usa su poder en ella. Taro continúa transmitiendo en vivo mientras pelea, mostrando todo lo que pasa. Dice que quiere que la gente vea la realidad, que entienda que esto es una tragedia. De repente escucha que lo llaman. Al darse la vuelta, ve a 3 chicas. Son las mismas que había seducido antes, pero ahora están convertidas en el fracturado perseguidor Cerberus. Sin darle tiempo a reaccionar, lo atacan. Al morderlo, logran congelar una parte de su cuerpo, inutilizándola. Por primera vez, Taro siente miedo real. No puede regenerarse como antes. Su cuerpo es débil ante cambios drásticos de temperatura. Poco a poco entiende lo que está pasando. Está muriendo. Todo esto queda registrado en la transmisión en vivo, donde la gente escucha sus gritos y el sonido de su cuerpo rompiéndose. En paralelo, se muestra un recuerdo oscuro del pasado de Mashika. Su padre le decía que si no la obedecía en el baño, la golpearía, y que si hablaba con alguien sobre eso, su vida se arruinaría. Esos recuerdos aparecen de forma fragmentada mientras ella revive el momento en que logró liberarse. Poco a poco recupera la conciencia y reconoce a Roba-chan, entendiendo lo que está pasando, pero su cuerpo no responde, está paralizada. Mientras tanto, Roba-chan observa todo con emoción, disfrutando la situación, descubriendo que es la primera vez de Mashika, y ella, tratando de liberarse, le dice que lo matará. La escena vuelve con Misogi, que está crucificado y sometido. En este estado empieza a reflexionar, piensa en todos los que murieron, en cómo confiaron en él, en cómo los llevó hasta ese punto. Por primera vez empieza a considerarse responsable de todo lo que ocurrió, aceptando que su idea de justicia pudo haberlos llevado directo a ese final. Y en ese estado, Misogi siente que pasó de ser un héroe a convertirse en una especie de villano, porque toda la gente que creyó en él terminó muriendo. A pesar de haber defendido su idea de justicia, cayó ante un simple humano fracturado. Empieza a cuestionarse todo, preguntándose en qué falló, si fue demasiado débil o si guió mal a los demás, pero descarta esas ideas rápido, convencido de que si su mensaje hubiera sido completamente pacífico y comprendido, nadie se habría fracturado. Entonces decide culpar a los humanos, pensando que todos actuaron buscando solo su propia tranquilidad. Para él, todo lo ocurrido fue provocado por esa mentalidad débil, y en ese punto entiende algo más duro: nunca fue un héroe. En ese momento aparece Yagasaki y se acerca a él. Misogi, al verlo, cree que vino a burlarse de su situación, lo llama monstruo y dice que por eso terminó así, pero Yagasaki no reacciona como esperaba, lo libera y le propone que trabajen juntos para detener a Shiharu. Sin embargo, Misogi ya está completamente destruido por dentro. Con un brutal golpe le responde que incluso después de ser arrestado por sus crímenes, él mismo decidió darse otra oportunidad, pero ya no tiene sentido seguir. Yagasaki no alcanza a entender lo que está pasando, y en ese instante Misogi decide acabar con su propia vida. Antes de morir, dice que su único objetivo era eliminar la malicia del mundo, pero que todos los que lo siguieron murieron, y que en un mundo así, él solo merece ser juzgado y condenado. Yagasaki queda impactado, pero de inmediato nota algo extraño. El renacuajo dentro del cuerpo de Misogi emerge, y tal como él mismo había explicado antes, comienza el proceso de transformación. Ese renacuajo
renacuajo se convierte en el núcleo y el cuerpo empieza a fracturarse. En medio de esa escena, Misogi, de forma inconsciente, susurra que Yagasaki es quien realmente está equivocado y él realmente no hizo nada malo. Entonces el renacuajo termina convirtiéndose en una rana completa, formando el núcleo del cuerpo y comenzando a absorberlo desde dentro. Frente a los ojos de Yagasaki, la criatura absorbe los cuerpos que están a su alrededor, ve cómo crece de manera descontrolada, aumentando su tamaño mientras grita que va a purificarlo todo, afirmando que él es la verdadera justicia. Él es el fantasma vengativo, el fracturado enloquecido berserker Misogideon. Yagasaki intenta detenerlo, le suplica que vuelva a ser humano, pero no tiene opción y dispara. Sin embargo, el ataque no tiene ningún efecto. En ese momento aparece Doku y le dice que deje de dudar, que ahora lo único que queda es acabar con él. Yagasaki todavía piensa que Misogi sigue siendo humano, pero Doku lo corrige, mientras esquiva un ataque explicándole que el que se transformó fue el renacuajo y que lo que queda ya no es más que una sombra del ideal que tenía. No hay forma de revertirlo. Eso golpea a Yagasaki, que entiende que Misogi vivió por su propia justicia, pero ni siquiera fue capaz de morir por ella, lo que le parece algo vacío. Aún así, Yagasaki actúa, detiene un ataque y dispara directamente a través de los cables que salen del cuerpo del monstruo, lográndole causar daño. Desde la distancia, Shiharu observa todo con una sonrisa, disfrutando el caos que creó. Para él, este espectáculo solo es interesante porque Yagasaki está ahí. Sin él, nadie podría detener a esa criatura. La pelea continúa. Yagasaki lanza varios disparos, pero el monstruo logra cubrirse, evitando el daño y contraatacando con fuerza. El combate avanza rápido y termina llegando hasta donde están los refugiados, a quienes la criatura elimina sin esfuerzo. Yuma observa la escena sin poder reaccionar ante la nueva forma de Misogi. Yagasaki se da cuenta de que la única forma de derrotarlo es atravesar esos cables que han bloqueado todos sus ataques. Concluye que necesita más poder de penetración gracias a Doku, transforma su brazo y dispara, pero el monstruo logra detener el ataque otra vez. Entiende entonces que necesita aumentar su poder, así que intensifica su deseo, llevándolo al límite. Doku le advierte que tenga cuidado, porque si cruza cierta línea ya no podrá volver atrás. Aún así, Yagasaki decide seguir, cambia su estrategia y le pide a Doku una Dung Ball, sabiendo que está a punto de llegar a su límite. Su transformación avanza, cubriendo más partes de su cuerpo. Con esa nueva forma mucho más fuerte, cree que podrá destruir al monstruo. Dispara y finalmente logra atravesarlo por un instante. Doku le lanza la Dung Ball, pero el resultado no es el esperado. El monstruo consigue expulsar el ataque de Yagasaki, devolviéndolo como una explosión con la misma potencia que lo impacta completamente de lleno. Cambiamos a otro lugar. Roba-chan ha terminado de hacer lo que quería. Por un momento se siente eufórico, pero como siempre, esa sensación desaparece rápido. El vacío regresa. Nada ha cambiado realmente para él. Todas las chicas le parecen iguales y entiende que solo durante el momento de placer logra escapar de ese vacío. Suspira y piensa que tal vez debería irse a casa. En ese instante, Imashika se levanta y le habla con desesperación, pidiéndole que lo hagan de nuevo. Roba-chan, agotado, le responde que está cansado, que quizás después, pero de repente Imashika lo atraviesa con sus garras sin dudar. La sangre brota mientras lo destroza sin piedad, mirándolo con frialdad. Le dice que no subestime a un héroe, reconoce que su habilidad es peligrosa, pero asegura que si ella no se hubiera herido, nunca habría caído su control. Roba-chan cae al suelo, retorciéndose de dolor. Imashika, sin mostrar compasión, le dice que quizás su trauma le permitió resistir un poco, pero que igual va a morir. Roba-chan, aterrorizado, le suplica que no lo haga. Sin embargo, Imashika no se ha recuperado completamente y tambalea. Ese pequeño momento de vacilación es suficiente. El enfermo lo nota y aprovecha para escapar. Al salir se encuentra con una escena devastadora. Una enorme explosión ha arrasado la zona donde estaba Yagasaki. El impacto destruye todo alrededor y en la onda expansiva Yagasaki pierde un brazo y una pierna. Su cuerpo cae al suelo pesado mientras su mente se hunde en la desesperación. En ese estado apenas consciente entiende algo. La única forma de superar sus límites es convertirse completamente en un fracturado como Misogi, pero también sabe lo que eso implica. Incluso si gana, perderá quién es, se convertirá en algo peor. Pero un recuerdo aparece con fuerza: Belle. Antes su deseo era revivir a su antigua novia, pero ahora lo único que ve en su mente es a ella. Quiere verla, siente que la
la ama. Piensa que no aprovechó el tiempo que tuvo con ella, que debió decirle más palabras así. Todo lo que quiere ahora es estar a su lado, aunque sea una vez más. Cuando todo parece desvanecerse, Yuma de nuevo interrumpe ese momento, llorando, rogándole que no muera. Usa su poder para regenerarlo y poco a poco Yagasaki recupera la conciencia. Aún así, algo no le cuadra. Aunque ella lo salve, sigue sin poder vencer a Misogi. Entonces lo entiende. Yuma no solo está regenerando, también está eliminando las células de fracturado dentro de su cuerpo. En ese instante, con una claridad brutal, Yagasaki le suplica que se convierta en su brazo derecho. Mientras tanto, Roba-chan, desangrándose, apenas logra mantenerse consciente. Su mente está nublada, el dolor lo consume y empieza a pensar que nunca debió enfrentarse a una heroína idol. Siente que esto es un castigo por todo lo que hizo. Cae al suelo preguntándose si su vida tiene algún propósito, y mientras su visión se apaga, los recuerdos comienzan a fluir. Toda su vida pasa frente a sus ojos. Recuerda cada intento fallido por llenar ese vacío interno, las atrocidades que cometió como fracturado enfermo y la búsqueda constante de placer y poder, sin haber encontrado nunca la felicidad. Entre todos esos recuerdos, uno destaca: Karen. Piensa por un momento que fue feliz con ella, pero enseguida entiende que no era felicidad, solo diversión. Aún así, reconoce que lo que sintió en ese momento fue real, lo más cercano que tuvo a algo verdadero. Las lágrimas le salen sin control. Se pregunta por qué recuerda eso justo ahora, y entonces lo comprende. Su vida no fue completamente inútil. A pesar de todo el daño que causó, solo quiere una cosa: pedirle perdón a Karen, intentar arreglar algo, aunque sea una sola vez. Sin poderes, con el cuerpo destrozado, grita con todas sus fuerzas que quiere verla, que quiere vivir. En el Capitolio, Misogi sigue creciendo, absorbiendo cuerpos sin detenerse. Las noticias transmiten en vivo el desastre y lo más impactante es la revelación. El humano fracturado es Misogi, el líder de Triple H. En otro punto de la ciudad, Yagasaki habla con Yuma con determinación. Le dice que para derrotarlo necesita superar sus límites y que para eso la necesita. Yuma, afectada por todo, le pregunta qué debe hacer. Él le explica que usará su brazo derecho como almacenamiento y que ella solo debe regenerarlo mientras acumula poder. Ella acepta. Yagasaki transforma su brazo y empieza a cargar energía. Yuma le indica cuánto puede resistir, pero él sigue forzándose más allá. Mientras tanto, Misogi, ya convertido en una criatura colosal, lanza esferas de energía que destruyen todo a su alrededor. Las cámaras captan algo moviéndose a gran velocidad. No logran identificarlo, pero va directo hacia el monstruo. Yagasaki sobrevuela el campo de batalla usando una especie de estructura que creó. Para ser algo más específicos, es un tipo de avión jet. El plan es simple: detectar la fuente de calor interna del monstruo y atacar la rana frenética. Esquivando ataques devastadores mientras se acercan, sabe que un disparo no será suficiente si no rompe la armadura del monstruo. Solo tiene una oportunidad. Decide seguir acumulando energía, llevándose al extremo. Yuma le explica que aguante el disparo porque solo tiene una exclusiva oportunidad, aunque para él acumular y sostenerlo todo es bastante complicado. Yuma lo observa con preocupación. Le dice que es el único que puede detenerlo, el único que puede salvarlo, pero Yagasaki responde frío: no lo hace para salvarlo, lo hace porque lo odia. Ese odio es lo que alimenta su poder, esa emoción impulsa la energía que está acumulando. Sin embargo, ese mismo poder empieza a desbordarse. Sabe que no es un héroe, su transformación se intensifica y la energía se vuelve inestable. Yuma incluso casi sale disparada, le grita que se detenga, pero él no escucha. La velocidad ante las cámaras hace ver algo como una especie de dragón. Volvemos con Roba-chan, que sigue al borde de la muerte. Apenas puede mantenerse en pie, solo piensa en Karen, imaginar en regresar a casa, verla esperándolo con la cena lista. Ese pensamiento lo sostiene por un instante, pero de pronto su cuerpo se detiene. Misogideon lo ha alcanzado. Cables lo envuelven y es arrastrado hacia el cielo para ser absorbido. Yagasaki sigue volando, concentrado en su objetivo, mientras Yuma intenta contener la energía restante, pero ella ya no puede más y pierde el conocimiento. En ese momento Yagasaki reacciona, pero esa distracción es suficiente. Misogi prepara un ataque devastador. Antes de que lo lance, algo lo hiere, un corte profundo en su pierna. Yagasaki abre los ojos sorprendido. Es Roba-chan, ha regresado, pero ya no como humano, ahora es completamente un humano fracturado. Se aferra al cuerpo del monstruo y comienza a escalarlo, destruyéndose en el proceso mientras es devorado. Yagasaki no entiende del todo lo que pasa,
amenaza, pero reconoce que es su oportunidad. Roashan sigue avanzando, destrozando el interior del monstruo como puede, mientras piensa en volver a casa con Karen. Su sacrificio le da el tiempo necesario a Yagasaki para completar la brutal carga, para atacar con lo que él llama Bupa Nasu. La armadura de Misogi finalmente se rompe. Yagasaki aprovecha y se adentra en su interior. Dentro encuentra el cuerpo original de Misogi. Este, con una expresión tranquila, le recuerda una promesa. Si alguna vez se convertía en un fracturado, debía matarlo. Antes del impacto, Misogi le agradece y le pide que lo haga. Yagasaki no duda, dispara. En medio del caos, el monstruo desaparece. También el sapo, la cabeza de Roba, todo queda registrado por las noticias. La batalla ha terminado. Entonces aparece Shiharu, sonriendo, diciendo que todo fue un espectáculo interesante. Yagasaki, agotado, le apunta con su arma intentando acabar con él, pero Shiharu solo lo observa intrigado. Le dice que es impresionante cómo logró mantenerse medio humano, superando a Misogi en voluntad y pensamiento. Luego le pregunta si se fracturará si pelea contra él. Yagasaki no responde, su cuerpo ya no resiste más, se desploma. Sin energía, apenas consciente, ve una última imagen, la silueta de Shiharu, que le dice que lo hizo bien y que espera ver esos deseos la próxima vez que se encuentren. Pasa el tiempo y Yagasaki despierta en la casa de Yuma, quien lo ha estado cuidando todo este tiempo. Ella logró sanarlo y lo llevó allí para mantenerlo oculto, evitando que alguien más lo encontrara en ese estado. Él, todavía débil, se disculpa por todos los problemas que causó, pero Yuma le resta importancia, diciendo que todo fue coincidencia. Luego cambia el enfoque y se disculpa a ella misma por haberse desmayado en un momento tan crítico. Después le entrega una Dungball y le explica que se trata de la medicina desarrollada por Misogi, con el mismo efecto que las que usan los compañeros. Yagasaki la observa mientras Yuma lo pone al día. Le cuenta que estuvo en coma durante 2 semanas y que durante la catástrofe murieron alrededor de 4000 personas. Aunque la muerte de Misogi ayuda a detenerlo todo, la sociedad quedó completamente impactada al descubrir la existencia de los fracturados. Tras ese evento se empezó a difundir la llamada Dungball G e Imashika asumió el liderazgo de Triple H. Al inicio hubo dudas, pero todo cambió cuando se hizo viral un video donde una madre logra curar a su hijo usando una de esas esferas. Ese momento marcó un antes y un después. Aunque Misogi ya no está, su legado sigue influyendo y el mundo ahora se siente más tranquilo, al menos en apariencia. Es un mundo más pacífico. Aún así, la opinión pública está dividida. Algunos consideran a Misogi un criminal responsable de una masacre, mientras otros lo ven como alguien que intentó cambiar el mundo en busca de la paz. En medio de todo eso, Yagasaki ha sido etiquetado como una especie de dios guardián, el dragón negro. Nadie sabe realmente quién es, pero su figura ha tomado un peso simbólico. Además, ahora todo el mundo conoce la existencia de las ranas y muchos creen que lo que ha ocurrido también fue culpa de Triple H. Mientras Yuma lo revisa, mantiene una actitud cercana, incluso un poco coqueta, y le asegura que ya está completamente recuperado. Pero Yagasaki no pierde tiempo, se levanta de inmediato, algo apresurado, se disculpa otra vez y le dice que luego le explicará todo, pero que ahora tiene que irse. Se dirige al apartamento de Misogi. Al llegar encuentra la puerta cubierta de mensajes, algunos llenos de odio, otros de agradecimiento. Se queda un momento frente a ellos y empieza a retirarlos uno por uno, en silencio. Mientras lo hace, reflexiona sobre la idea de que Misogi tenía que vivir como un héroe. Cree que era real, que tal vez sí pudo haber cambiado el mundo de verdad, pero al final llega a otra conclusión. Una buena persona por sí sola no puede salvarlos a todos. Aún así, decide seguir adelante, vivir y continuar luchando gracias al trabajo de Misogi. Más tarde, Bell llega a su apartamento y se sorprende al verlo. Apenas puede reaccionar, solo alcanza a decir que está vivo. Yagasaki, sin dudar, se levanta y va tras ella. Le pide perdón por aparecer así de repente y le pregunta por qué intenta evitarlo. Bell le responde que lo creyó muerto durante todo ese tiempo, especialmente después de lo que pasó con Triple H. No supo cómo enfrentarlo cuando lo volvió a ver. Yagasaki la mira con seriedad y le pregunta si está enojada. Ella lo niega, pero admite que ahora que sabe que sigue con vida, no sabe qué hacer, así que decide irse. Antes de que se aleje, Yagasaki le confiesa algo que llevaba guardando. Le dice que cada vez que luchaba pensaba en ella, en lo mucho que quería volver a verla. Sus sentimientos son claros, está enamorado de ella y le pide que no se vaya. Alargar cada momento y estar juntos es su deseo. Bell se detiene, con una expresión más suave, se da la vuelta, se acerca y lo abraza. Le dice que ella también quería estar con él. Se besan y finalmente entran al apartamento juntos, retomando lo que quedó pendiente entre ellos. Así termina este arco proyecto de ley de emergencia
justicia de la ciudad Bupa. Es un placer que Roba-chan haya por fin desaparecido. No tuvo redención de ninguna manera y creo que realmente lo merecía. Fue un enfermo porque eligió serlo. Con Misogi me da lástima de cierta manera porque su forma de ver los fracturados como una base para mejorar la sociedad condicionada tiene todo el sentido del mundo. Shiharu está en todo. Y bueno, los impulsos de Triple H los llevaron a su propia desaparición. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar. También suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y saber qué sucede en la siguiente saga humana medio fracturada, iniciando el arco llamado SKAT. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.